Shalom, amados, el Eterno los bendiga y los guarde en este día. Quiero comenzar contándoles un pequeño testimonio de los tantos que tengo y la verdad es que es actual porque leí el Salmo 27 y veía a un David fortalecido, maduro, haciendo frente a las artimañas y ataques del enemigo. El testimonio es que hace un año decidí hacerme unos análisis de sangre y otros exámenes más de rutina. Esto lo hice después de 5 años, pero estamos hablando que ya han pasado por lo menos unos 7 porque hace más de un año me encontré un pequeño bulto en el seno y sí había una molestia y decidí hacerme una mamografía. No entraré mucho en detalles, quiero ser concisa con este tema. Recuerdo que fui a hacerme una mamografía, la cual hoy por hoy no lo recomiendo, ya que es muy tosco, muy brusco, es mucho dolor y de este resultado fue que había algo, pero que ellos no sabían lo que era. Así que me mandaron a hacer 2 exámenes más, creo que es una ecografía mamaria y la otra es el mismo examen que me hicieron en la primera vez, pero en ninguno de los exámenes hubieron respuestas, pues decían que había algo, pero que no sabían qué era. Y la verdad, yo sí estaba un poco fastidiada porque estos exámenes son muy toscos, son horribles. Y la verdad es que no daban resultado alguno y me dijeron que faltaba un examen más que era la biopsia. Y creo que ese es el método más fuerte que de repente una persona pueda tener para poder ver qué hay adentro, qué masa es, porque te introducen como una aguja. Y la verdad, no voy a negar que dentro de este proceso le preguntaba muchas cosas a Lava, pero a la vez el enemigo había puesto un temor en mí y eso me tenía pensando más y en lo que no debía, puesto que pensaba muchas cosas que no correspondía con respecto al examen y a lo que podría ser. Recuerdo que mi esposo sacó cita porque era el más preocupado y asustado. Y la verdad, él no ayudaba mucho. Recuerdo que oraba, le pedía al Padre una respuesta y recuerdo que vino a mi corazón el no hacerme absolutamente nada, porque yo no tenía nada. Y yo decía, pero ¿qué es lo que entonces tengo? Porque lo siento ahora en los dos senos. Y quizás había una gran molestia en mí y yo decía, pero ¿qué es este sentir? Y vuelvo, ¿no? Quizás el enemigo estaba poniendo miedo en mí, a pesar que yo había sentido en el corazón ese susurro de amor que me decía que no me hiciese absolutamente nada. Y la verdad todo esto lo cuento porque soy humana. Quizás tenga un carácter que ante las adversidades lloro, pero soy de las que se levanta y soy fuerte por la propia voluntad del Eterno, por su gran amor. Y lo sigo contando como que es verdad, se pusieron tantas cosas en mi mente y el enemigo también seguía poniendo miedo en mí. Pero a la vez vuelvo a recalcar que había un susurro, una voz susurrando al oído que me decía que no temiera nada, porque yo no tenía nada. También decidí contarle a una hermana y ella me dijo, ni se te ocurra hacerte nada, tú debes confiar en Eloa y ella tiene muchos testimonios, ¿no? Y de pronto también me llegaron 2 videos que de la nada, que hablaban sobre el tema de la biopsia y el daño que causa y que no deberían hacérselo. Y esto fue para decirle a mi esposo que llamara a anular la cita porque no pensaba hacerme ningún examen más, porque ya había visto cómo era. A veces es difícil tomar decisiones cuando tienes quizás a alguien que confía más en los doctores y no confía en el mismo Elohim creador del cielo y la tierra. Pero yo ya había tomado la decisión y mi esposo me había dado un plazo para anular la cita y que lo pensara bien.
Yo le dije por ese último día que le volvía a repetir que anulara la cita, que no pensaba hacerme ningún examen. A partir de ahí yo tenía una tranquilidad que de pronto, inclusive me llegó un mensaje de una hermana que me hablaba mucho y a la vez cantando, en la cual me decía que atravesaba por dificultades, pero que no temiera porque Él estaba conmigo. Así que después de eso, de todo el proceso, comenzaron a llegar cartas a mi casa con el tema del cáncer y la doctora también me llamó y me dijo que yo era responsable de todo, de la decisión que estaba tomando. Y sí, yo le dije a la doctora que yo era responsable de ello. A este tiempo ha pasado más de un año y medio y podría decir que mi confianza está en Eloa y en su amado Hijo Yeshua, que Él tiene todo bajo un control. Y quería contar este testimonio de confianza porque sé que muchas están pasando por la misma dificultad, quizás por ese miedo que el enemigo pone. Y por eso quería leerles el Salmo 27. Aquí David abre de manera magistral este salmo declarando que aunque a su alrededor haya tinieblas, peligros, un ejército furioso y demonios implacables que batallan para despedazarnos, David nos dice que debemos refugiarnos porque tendremos la victoria en Yod-Heh-Vah-Heh. Y en este salmo expone ante el mundo la seguridad y la confianza en Eloa y dice, Yod-Heh-Vah-Heh es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Yod-Heh-Vah-Heh es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Saben, es necesario el proceso, las caídas, el levantarnos, pero lo que nunca debe dejar usted es a la luz de su salvación, que es Yod-Heh-Vah-Heh, nuestro Redentor, el mismo Yeshua. Cuando nuestro pensamiento está en Él, vamos a tener paz. No importa la circunstancia ni la guerra o qué estemos librando. La paz de Eloa en nuestro corazón es de fortaleza. Nos mantendrá lejos del temor y estaremos confiados. Esto no fue solo lo que aprendió David, sino también lo que debemos aprender nosotros, porque podemos decir que aunque un ejército acampe contra nosotros, no temerá nuestros corazones. Aunque contra nosotros se levante guerra, nosotros estaremos confiados. La verdad, hasta el día de hoy, aquel que sostiene el universo me sostiene a mí también. He pasado por procesos y Él no ha permitido que me ahogue. Y sé que yo camino y no son con mis fuerzas, sino con su amor y su bondad, porque es el mismo Yod-Heh-Vah-Heh que abrió el mar frente a Moisés. Sigue abriendo camino donde solo hay muro. Y sé que no estoy derrotada, sino que estoy siendo moldeada. Y sé que en las peores circunstancias, es ahí donde debo confiar más en Él. Y con este testimonio quiero darte esa fuerza, esa valentía de que te levantes y te sacudas el polvo, que levantes la mirada al cielo y con el corazón confiado declares que tu esperanza está en el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob y en su amado Hijo Yeshua de Nazaret. Que Yahweh te bendiga.